componente de la respuesta de escape de estos organismos por el grado de coocurrencia en la zona intermareal, pero también por el grado de coocurrencia histórica. ¿A qué me refiero? Nosotros evaluábamos la presencia de, las respuestas de escape al depredador en 4 especies distintas, las 2 lapas de las que yo les estaba hablando, pero además lo evaluamos en 2 especies de chitones distintos. Los chitones son de un grupo poliplacóforo que está muy separado de los gastrópodos en tiempo evolutivo. Entonces nos interesaba allí evaluar si había un background filogenético, es decir, que los poliplacóforos respondieran de manera distinta a los fisurélidos, que son un grupo de arqueogastrópodos, ¿ok? Y además, el depredador Eliaster elianthus ocupa la zona baja del intermareal, y en la zona baja del intermareal, primariamente, la zona baja del intermareal, coocurre principalmente con Acantopleura equinata, que es un chitón muy grande que vive en la zona baja, y con Fissurella limbata. Voy a aumentar un poquitito el tamaño aquí. Ahí alcanzan a ver los nombres. ¿Sí? Sí, se ve, profe. Ya, perfecto. Y aunque habita en el intermareal, coocurre por menores periodos de tiempo, con Chitón granosus que habita en la zona media y Fissurella crassa que también habita en la zona media. Entonces queríamos ver cómo estas respuestas variaban entre estos grupos de organismos dependiendo de su cercanía filogenética, por decir, suponiendo que estas representan filogenia, distancia filogenética, y cómo respondían estos grupos dependiendo de cuánto coexisten en el día a día, por decir, con el depredador, ahí abajo. Igual los soles de mar se aventuran en la zona media y se comen a estos otros organismos. Y lo otro interesante era saber la variabilidad a través de los sitios, y en particular nosotros elegimos 2 sitios en donde la distribución geográfica del Eliaster coincide con la distribución geográfica de todas las especies presas que están aquí, estas 4 líneas de la izquierda, mientras que la primera línea es la distribución geográfica del sol de mar, del depredador. Y las cruces, estos ESIM y Punta de Talca, son 2 sitios de simpatría. Aquí el término va a decir que coexisten estas especies o coocurren más bien en una misma región geográfica, y elegimos un sitio al sur en donde históricamente, al menos por los últimos probablemente miles de años, estas mismas especies de gastrópodos o de presa, gastrópodo y poliplacóforo, no han coexistido con el depredador. Entonces, un diseño, si ustedes quieren, una combinación entre un estudio de manipulación experimental directamente con una estructura dada de coexistencia entre el depredador o coocurrencia entre el depredador y la presa, y las presas, ¿ok? ¿Qué es lo que queríamos entonces evaluar como hipótesis en este estudio? Primero, deseábamos comparar la respuesta de estas distintas especies, como les decía, de presa, en razón a su asociación taxonómica y a su ocupación del intermareal. Entonces, formulamos los siguientes contrastes para la hipótesis esta de las diferencias entre especies de presa. ¿En qué? En la respuesta de escape. Para que se imaginen, uno va a terreno con el pedacito de manguera y con un sol de mar. A todo esto ustedes tienen cámara, les voy a poner mi cámara igual. ¿Cómo les pongo la cámara? ¿Están con mi cámara o no? ¿Estoy sin cámara? Está sin cámara. Bueno, igual después se las pongo. Ahí. Entonces, íbamos con ese pedacito de manguera y con el sol de mar y ubicábamos soles de mar de los sitios de estudio y tocábamos a la especie presa, y se evalúa la distancia que recorre, se evalúa la velocidad de reacción, pero también un indicador del tiempo de reconocimiento, que era el que más nos interesaba. Es decir, desde el momento del contacto con el depredador, en qué momento uno puede ver iniciada una respuesta de escape.
En otras palabras, si se daban cuenta que este era un depredador o no. Porque esperábamos de que potencialmente esa fuera la principal variable que cambiara entre la zona donde no conocían un sol de mar. Entonces, nuestras hipótesis o contrastes que definimos para las especies de moluscos. Hicimos que estábamos interesados en evaluar diferencias entre las dos especies de chitones y diferencias entre las dos especies de lapa. ¿Okay? Ver si había una diferencia entre el chitón granosus versus la cantopleura, si había una diferencia entre las dos especies de fisurela. Y luego queríamos ver también, como les decía, si habían diferencia entre las especies de la zona media, que era chitón granoso y fisurela crasa, versus las de la zona baja. Entonces habían un contraste al interior de las chitones, al interior de las lapas y entre las zonas de ocupación en el intermareal. Y luego, estos contrastes que definimos son ortogonales. Entonces lo que vemos aquí es chitón granoso, Acanthopleuria urquinata, Fisurella crasa, Fisurella limbata, las 4 especies. El contraste 1, el coeficiente de contraste lineal, recuerden, del primer contraste son chitón granoso versus Acanthopleuria urquinata, sin considerar a las lapas. El segundo es la comparación solo entre las lapas, sin considerar a los chitones, por eso tienen un 0. Y el tercero es el contraste entre el chitón granosus y la Fisurella crasa de la zona media contra el Acanthopleuria equinata y la Fisurella limbata de la zona baja. Y los contrastes así definidos son ortogonales. El otro contraste era entonces natural que queríamos evaluar, era cuánta diferencia existía entre sitios de coexistencia, de simpatría con el depredador, versus luego si estos sitios eran distintos del sitio en donde nunca ha existido en tiempos recientes, al menos, que tengamos registro, el sol de mar. ¿Okay? A todo esto, para eso tuvimos que llevar soles de mare de la zona central en coolers hasta Púa, hasta este sitio, hacer los experimentos y después volver con los soles de mar vivos. Por eso no fuimos aún más lejos. Era complicado poder viajar tanto en un día para poder traerlos de vuelta. Los contrastes del factor principal sitio, entonces, que son esos 3 sitios de estudio, era primero un contraste entre los sitios de coexistencia, las cruces versus Punta Talca, y luego el contraste entre estos 2 sitios de simpatría con el depredador versus Punta Puda, ¿okay? Que era ese de ahí. Entonces los contrastes lineales era 1 menos 1, sin considerar a Puda, y después estos 2 sitios contra el factor, el sitio de Puda, el sitio donde no hay soles de mar. ¿Okay? Y estos contrastes también son ortogonales, ¿okay? Porque las sumas, recuerden, de los contrastes son 0 y la suma de los multiplicandos también es 0. Eso, fíjense que no es el contraste definido para el factorial, son los contrastes de cada uno de los factores separados. Pero esto es lo lindo, que cuando yo defino los contrastes de los factores principales, yo defino a la vez los contrastes del factor de la interacción, perdón. Si no necesito pensar en cómo va a ser la interacción. Yo ahora lo que puedo ver es si varía, por ejemplo, el hecho de estar o no en la zona de coexistencia con el depredador, si ese factor depende de si los animales habitan en la zona baja o media, o depende de las especies de chitón o de fisurela, ¿sí? Eso queda predefinido a través de definir los contrastes del factor o los factores, perdón, principales. Y lo otro que es muy lindo es que si mis factores principales son ortogonales, entonces los contrastes de la interacción son también ortogonales. Entonces yo una vez que tengo contrastes ortogonales para los factores principales, los tengo también para las interacciones. ¿Tá? ¿Qué significa eso?
que yo solamente tengo que construir los coeficientes de contraste para la interacción y se construyen de manera súper simple. Entonces, yo lo que simplemente hago es escribir todas las combinatorias que están aquí. Esas son todas las combinatorias de los factores del factor especie, arriba de presa, y abajo sitio de estudio, que tiene 3 niveles. Entonces tengo la combinatoria de un factor con 4 niveles con un factor de 3 niveles. ¿Ok? Entonces este, por ejemplo, es Chitón granosus en Las Cruces, Chitón granosus en Punta Pite, Chitón granoso en Puda, luego Acantopleura equinata en Las Cruces, Acantopleura equinata en Punta Talca, Acantopleura tata, y así. Y los coeficientes de contraste para la interacción resultan simplemente de la multiplicación de los coeficientes de contraste respectivos. Entonces aquí yo voy a multiplicar el primer coeficiente de primera función lineal del coeficiente de contraste para especie de presa contra con el coeficiente de contraste para sitio de estudio. Entonces yo digo Chitón granosus en Las Cruces. Fíjense aquí, esta es la función lineal 1 versus la función lineal 4. Por eso es que a esta yo le puse distintos números. ¿Ah? Son la función lineal 4 solamente porque es la del otro tratamiento, para poder después diferenciarlos. Entonces yo digo Chitón granosus en Las Cruces. En el 1, Chitón granosus recibe el coeficiente 1. Por Las Cruces es 1 y el resultado es 1. Luego digo Chitón granosus en el sitio 2, que es Punta Pite, va a ser 1 por menos 1, 1 por menos 1 es menos 1. Y luego digo Chitón granosus, que es el coeficiente 1, disculpen que los tenga que mover tanto porque no están en la misma página, por Puda es 1 por 0, entonces este es el coeficiente 0. ¿Ok? Para el contraste de la interacción. Y luego voy a Acantopleura equinata. Y acá voy a achicarlos un poquitito. A ver si ahí alcanzan a ver los dos al mismo tiempo. Ahí. 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 Entonces Acantopleura equinata es menos 1. Y digo menos 1 Acantopleura equinata en Las Cruces, que el otro contraste es menos 1 por 1. Luego menos 1 por menos 1, menos 1 por 0. ¿Ok? Entonces aquí está el resultado de esa multiplicación. Menos 1 por menos 1, perdón, menos 1 por 1, menos 1, menos 1 por menos 1 y menos 1 por 0. ¿Ok? Y obtengo la multiplicación del producto de estos coeficientes. ¿Ok? Y estos, si se fijan, la suma son ortogonales porque suman a 0 y ahora el producto de la sumatoria de estos productos de los coeficientes de 0. Es decir, ya que son ortogonales los principales, los coeficientes de contraste de la interacción son también ortogonales. Este es el resultado en este caso específico. Esto es el tiempo promedio de reconocimiento, el tiempo que transcurre entre el contacto con el depredador y el inicio de la respuesta de escape. Y lo que muestra aquí es que en general, por ejemplo, hay diferencias entre las especies. Este Acantopleura equinata, Chitón granosus se demora mucho más, son un poquitito más lerdos para darse cuenta que se los pueden comer, reaccionan mucho más lento. Está Fissurella crasa aquí y Fissurella limbata. Aquí mientras más chico el valor de esta barra, más rápido responde. Entonces estos se demoran más, el Chitón granosus. Lo interesante es que primero no se observaron diferencias al mirar esto nomás entre los dos sitios en donde coexisten con el depredador, pero sí se observaron diferencias entre el sitio Puda sin depredador y los otros, que se ve más o menos en este gráfico. Y pareciera de que esa respuesta no es completamente independiente de la especie. Entonces hay unas especies que respondieron más que otras, y lo que muestran los contrastes, este es el resultado del análisis de varianza de 2 vías para el factor especie, factor sitio y la interacción.
En este caso la interacción es significativa. En muchos casos uno ni siquiera evalúa esta hipótesis, aquí se presenta y muchas veces los revisores igual insisten en poner esos valores de significancia. Recuerden que ahí especie es la especie Chiton granosus a través de los 3 sitios distintos, y sitio es el sitio promediando las 4 especies. Entonces la interpretación no es fácil de la significancia. Lo importante es este valor, la interacción. Y luego de encontrar que existe una interacción significativa, evaluamos los contrastes. Y los contrastes muestran que en el caso de especie, el primer contraste de chitones varían significativamente. Entonces hay una diferencia significativa entre chitón granosus y Acanthopleura equinata. No existen diferencias entre las fisurelas y existen diferencias entre las zonas intermareales, ¿sí? Entonces las especies de la zona baja reaccionan más rápido que las de la zona media. Y en términos de los contrastes para sitio, estos son efectos principales. Para sitio muestran que efectivamente los 2 sitios de simpatría difieren de PUDA, mientras que no hay diferencia, y eso se veía en el gráfico, entre los 2 sitios en donde concurren con el depredador. Y lo que mostramos con los coeficientes de la interacción es que esta interacción entre estos 2 tratamientos se debe primariamente a la variación entre la zona que ocupan las especies y si hay alopatría versus simpatría con el depredador. Entonces, las especies que tienden a ocupar la zona de mayor coexistencia con el depredador reaccionan más rápido cuando coexisten con el depredador que cuando no han coexistido con el depredador por miles de años, en tiempo en escalas más bien evolutivas. Eso fue, esa es una aplicación de los coeficientes de contrastes. ¿Ok? Preguntas. ¿Alguna preguntita? Profe, Sí. a mí me quedó una duda con una parte anterior, cuando estábamos hablando como Ya, sí, por favor. de por qué son mejores usar diseños factoriales en vez de usar dos. Porque cuando tengo 2 ANOVA separadas, porque cuando Sí. cuando tengo las 2 separadas, yo voy a Profe, pero tener... déjeme terminar mi Sí, pregunta. perdón, ya, Sí. dale, pensé que esa era la pregunta. No, la parte del poder me quedó clara de por Ya. qué sería más poderoso por el tema de los grados de libertad del residual, pero la Ujú. segunda parte De la de, replicación escondida. sí, eso también em, estaría afectando el poder Sí, o... sí, o sea, afecta el poder de manera indirecta porque se dice afecta la precisión con que yo estimo ese componente de varianza. ¿Sí? Entonces Mm, yo, y en este caso el componente de varianza que en realidad no es una varianza, sino que es un efecto. Porque yo ahora tengo más unidades experimentales para estimar el valor de ese efecto y eso produce que yo ahora tengo mejor precisión. Pero al momento de hacer la prueba de hipótesis se ve como si tuviera mayor poder, porque ahora tengo esa mejoría en la precisión. ¿Se entiende? Porque están estos coeficientes que me van a aparecer en el numerador y no en el denominador. ok. Entonces a eso le llaman replicación escondida, no es una verdadera replicación. En el caso de... a ver, hay algunos libros de texto que a lo que yo les mostraba, que el aumento en las réplicas, le llaman replicación escondida en algunos, pero para mí esa no es muy escondida porque es como obvio, que aparece y va a aparecer en el denominador de mi prueba de F un número más grande. ¿Sí? Eso. Ya, Ok. ¿alguna otra preguntita? Porque ahora vamos a ir a una pregunta que tenía
una de las estudiantes, me parece que era Javiera también, que se me adelantó al tema de que, bueno, y puedo yo tener diseños factoriales de dos vías, perdón, mixtos. Recuerden que los que estábamos viendo se llaman modelo 1, donde todos los factores son fijos. Factoriales mixtos. En general, los diseños mixtos, no solo factoriales, sino que diseños mixtos en general, como por ejemplo un diseño mixto es un análisis anidado como el que vimos en donde el primer factor es fijo. Y eso lo convierte en un diseño mixto. Entonces, en un diseño mixto es cualquier situación en donde yo tengo un segundo término aquí, que le podemos llamar un A, J. Diseño mixto, esto es un paréntesis, ¿eh? El diseño mixto es cualquier factor cuando hay cualquier término adicional al residual que es aleatorio. ¿Ok? Eso lo convierte en un factor mixto, ¿ah? Porque aquí yo tengo, esto es fijo, ¿verdad? Es un parámetro, así que fijo, y hay un factor aquí fijo. ¿Okay? Entonces, toda vez que yo tenga un término aquí que es aleatorio, se denomina un modelo mixto, que combina factores fijos y aleatorios. En los diseños factoriales, un mixto es literalmente que uno de los factores es fijo, el otro factor es aleatorio. Y también podemos tener, por supuesto, casos de diseños factoriales mixtos y modelo 2. Y modelo 2 se refiere a los casos en los cuales los dos factores, o tres factores, o cuatro factores, son todos aleatorios. Les adelanto que en general hay muchos menos ejemplos de modelos tipo 2, de diseños factoriales en donde todos los factores son aleatorios. Lo más común, incluso tal vez incluso más que, no más, quién sabe, pero muy comunes son los modelos mixtos, ¿ok? ¿Por qué incluir los mixtos? Les recuerdo yo cuando nos preguntábamos por qué incluir factores aleatorios en diseños experimentales. Y dimos tres razones, ¿recuerdan? Y una de ellas era, bueno, porque yo muchas veces necesito controlar por fuentes de variación. Entonces los tengo que incluir en mi modelo como un control de esa variabilidad. Los diseños en bloques que vamos a ver enseguida son el mejor ejemplo de cuando yo incluyo un factor aleatorio para poder controlar por variabilidad, que aunque no sea de interés, influye en mi variable respuesta. Pero también dijimos otra razón importante para incluir estos factores aleatorios es para poder generalizar. Recuerden, hablamos de una generalización, generalizar. ¿Qué cosa? Generalizar resultados. ¿Ok? Entonces, la incorporación de factores aleatorios y meternos, porque representan problemas los diseños mixtos, y meternos en esta complicación un poco adicional de tener diseños con combinatorias de factores fijos y aleatorios, es porque son bien necesarios, entre otras cosas, para poder generalizar. Ejemplo, lo mismo que estábamos viendo nosotros, el efecto de un depredador, el efecto o la respuesta de un determinado genotipo a una condición ambiental, la respuesta de una determinada especie que es tratada con una droga o tratada con una modificación morfológica en distintos lugares en donde habita, ¿ah? Para poder un poco entender, por ejemplo, proyectar efectos de cambio global a futuro, etcétera, requiere
el poder generalizar a través de un factor que muchas veces es, disculpen, lugar donde habita una especie, así de general. Ese lugar donde habita una especie en general lo denominamos sitios. En la medida que esos sitios o esas condiciones ambientales sean elegidas al azar del universo de sitios posibles, el factor sitio es aleatorio y a mí me va a permitir poder generalizar. Igual que cuando hablábamos de la diferencia de elegir 5 especies de arbusto, que eran las 5 más abundantes, o las 5 que a mí me interesaban porque eran relicto con guánico, o por la razón que sea, y yo decido trabajar con esas 5 especies de las 100 especies de arbusto de las cordilleras aquí, de la precordillera. En este caso, y eso me restringía mis conclusiones a esas 5 especies. Si yo en lugar de ello elegía 5 especies de un listado de las 100 y las elegía al azar, me permitía generalizar la respuesta que van a tener las especies de San Carlos de Apoquindo a un cambio en temperatura o a un cambio en radiación. Mientras que en el otro caso me restringe mi universo a la respuesta que van a tener esas 5 especies al cambio climático o al cambio en temperatura, lo que sea. Entonces, los modelos mixtos y la incorporación es bastante común en el ámbito de las ciencias ambientales, pero también en otros. Y siempre incorporan entonces, se refieren a la incorporación de un factor aleatorio adicional al residual que por necesidad es aleatorio. El diseño lineal es exactamente el mismo. Yo lo único, en algunos libros de texto yo les decía, nosotros no lo estamos haciendo así, pero en muchos libros de texto se usan para facilitar la lectura distintos tipos de letras. Entonces se usan las letras griegas, por ejemplo, para que nosotros no lo estamos, insisto, haciendo así. Por ejemplo, gamma, sub K para los factores fijos, y letras arábicas para los factores aleatorios. Nosotros no estamos haciendo eso, sino que estamos sencillamente utilizando para todos nomás la misma letra. Y en este caso nosotros decimos, para un modelo mixto, usamos la misma terminología o el mismo tipo de modelo lineal. Que cuando tenemos modelo 1. Y nosotros nuevamente reconocemos que ese error corresponde a observaciones dentro de cada una de estas combinatorias. ¿Cómo analizamos este tipo de diseño? Habíamos visto el caso de modelo 1, donde teníamos un factor A, un factor B, el factor A por B, y teníamos nuestro residual o error, grados de libertad, A-1, B-1, A-1 por B-1 y AB por N-1. ¿Ok? Esto no cambia en lo absoluto si el factor es aleatorio o es un factor fijo. ¿Ok? Y nosotros tampoco cambia, las sumas de cuadrados van a ser exactamente igual, sumas de cuadrados de A, sumas de cuadrados de B, sumas de cuadrados de A por B, las sumas de cuadrados del error. ¿Ok? Y los cuadrados medios van a ser iguales. ¿Ok? Entonces, no hay nada de cálculo que sea distinto y que tengamos que hacer adicional para análisis de varianza. Y les voy a adelantar por allí, entre paréntesis, una de las críticas para la aproximación de análisis de varianza tiene que ver con cómo trata los factores aleatorios. Porque hay otras maneras de tratar los factores aleatorios que
son desde cierto punto de vista más eficientes o mejores que análisis de varianza. Pero esto para la mayoría de los efectos que a nosotros nos interesa son están súper bien, digamos, tenemos conclusiones válidas. Y nosotros vamos a ver los cuadrados medios esperados de acuerdo a la definición de cuadrados medios esperados más utilizada en el ámbito de la biología y más generalizada en estadística. Y dijimos, en el caso de estos factores, en el caso de un modelo 1, en donde A y B son fijos, ahora vamos a decir que A es fijo y B es aleatorio, ¿tá? Eso lo hace un modelo mixto. Y en este caso, tenemos que decidir si la interacción entre un fijo y aleatorio es fija o es aleatorio. ¿Qué puede engendrar esta interacción? ¿Qué piensan ustedes? Fernanda, ¿qué piensas tú? ¿Cómo es la interacción entre el factor fijo y aleatoria? ¿Es fija o es aleatoria? Aleatorio. Aleatorio, ¿por qué? Es más como dijo, en el modelo 1 ambos eran fijos y por ende la interacción era fija, pero en este caso al tener un aleatorio no tendría como en el factor B no tendría todo lo... Buena, súper bien, Fernanda. Exactamente. Ya sé para dónde vais, por eso no tengo todas las combinatorias. Claro. Entonces, si yo tengo un factor que tengo todas las combinatorias, pero del otro no tengo todas las de interés, no puedo tener todas las combinatorias de interés. Tengo solo ese subset que me tocó por la selección al azar de los niveles del factor B, en este caso, que incluye en el estudio. Súper bien, Fernanda. Entonces, este de aquí es efectivamente un factor aleatorio AB. ¿Ok? El B, que es aleatorio, aquí tengo clarito de que este es aleatorio, ¿verdad? De manera de que es una varianza. Y yo lo que me interesa aquí evaluar es se dice la contribución a la varianza. Y el coeficiente voy a tener tantas maneras de calcularlo como n por a número de observaciones bajo esas condiciones. Voy a tener n por replicación por a número de niveles que voy a promediar del otro factor. La pregunta entonces para ustedes es si este término, que es una varianza, contamina o no ese nivel. Es decir, si me aparece la interacción en ese nivel o es igual que en el caso fijo, en donde no aparece. Recuerden ustedes el fijo que vimos recién, era solamente el residual. Y por supuesto ustedes saben que eso no es trivial, porque me va a determinar, ustedes ya se imaginarán, ¿no? Me va a determinar cómo hago la prueba de hipótesis. Si quieren, vemos primero el fijo, para que lo piensen. Aquí yo ya sé que esto va a ser un más. Yo sé que aquí este factor fijo entonces va a ser NB, los niveles del otro factor, por un efecto del factor A. Entonces yo sé que ese ya no es una varianza, es un efecto. Y puedo hacer la misma pregunta. Necesito, o sea, debo incluir o incluye, en otras palabras, incluye la estimación del cuadrado medio de A, la varianza debida a la interacción con B o no. A ver, Diego. Cualquiera de esas dos preguntas. ¿Dónde debe ir aquí la interacción, esta varianza? ¿Debe ir aquí? ¿Debe ir en los dos? ¿Mm? ¿Alguna opinión, Diego? ¿Estará ahí? Yo diría ¿Estás que ahí, no. Diego?
Vicente se adelantó. ¿En cuál no? Que aquí no va la interacción, y ni aquí tampoco, ninguno de los dos. Yo creo que sí, porque si no tendríamos para luego hacer el F que no sea sesgado, tendríamos que dividirlo por alguna que contenga la interacción. A ver, partamos con este y tratemos de razonar, usar el mismo criterio que estábamos usando antes. Para esta varianza que yo veo aquí, para calcular esa contribución a la varianza de B, yo tengo que promediar a través de los niveles del otro factor, ¿sí? ¿Cómo es el otro factor? ¿Fijo o aleatorio? Para Fijo. calcular B, fijo. ¿Contribuye entonces varianza el tener que promediar a través de un factor fijo? No. No contribuye. Entonces, este de aquí es solamente eso. Se acabó, no hay más. Entonces, para poder este componente de este cuadrado medio, de aquí estima solamente eso. ¿Ok? En otras palabras, perdón, aquí me faltó el cuadrado, de repente se me olvidan eso, estas son varianzas. En otras palabras, otra manera de visualizarlo. Si ustedes ven que aquí hay una varianza, ¿verdad? Esto de aquí dice es una varianza, porque esto muchas veces confunde. Pero si aquí hay una varianza, y dijimos que las varianzas son las que contaminan. Sí, pero en esta varianza, lo que lo transforma en una varianza es la variabilidad debida a B, no variabilidad debida a A. ¿Se entiende? Entonces, como la varianza se debe a B solamente, porque A es fijo, no me contamina acá, no aparece. ¿Qué piensan ustedes del factor fijo? A. ¿Contamina A o no? Este sí se contamina. Ese sí, exacto. ¿Por qué? Porque si sigo la misma lógica, yo digo, para evaluar el efecto principal del factor A, yo tengo que promediar a través de los niveles de B, y yo no tengo todos los niveles de B. Si yo repitiera el experimento, sacaría otro set de niveles y eso me haría que sea el valor distinto. Entonces hay una contribución a la varianza de B. Entonces ahora yo digo, se me contamina la estimación de ese cuadrado medio por la interacción del factor A con el factor B. Porque el otro, es el aleatorio. ¿Qué implica eso? Que cuando yo hago prueba de hipótesis, mi prueba de hipótesis para el factor, primero veamos de abajo para arriba, para la interacción, ¿sí? Dale nomás. ¿No le faltaría un coeficiente en el cuadrado medio de... Sí, muchas gracias, gracias, súper bien. Oye, traten de hacer eso. Yo sé que hay que desmutearse y todo, pero háganlo porque después queda esto grabado y van a estar la noche anterior pensando por qué aquí no va el coeficiente. De repente se me olvidan nomás. Entonces, para el F de la interacción, claramente va a ser N AB dividido por eso. Entonces va a ser cuadrado medio de AB dividido por cuadrado medio del error. ¿Ok? Ahí estamos clarito. Y en general en todos estos diseños, ¿verdad? El último término que uno escribe en la jerarquía no tiene otra que usar ese residual. Entonces ahí es fácil ir de abajo para arriba. Para el factor B, aquí está un poquitito corrido, para el factor B, ¿qué fuente de error debería usar? El cuadrado medio de B sobre el cuadrado medio del error residual. Exactamente, porque yo tengo eso más A de B dividido por eso me provee un F no sesgado, es decir, cuadrado medio de B dividido por el cuadrado medio del error. Para el
factor fijo, que normalmente es el objetivo principal del estudio. ¿Cómo debo someterlo a prueba? Profe, ¿Mm? antes en la varianza de B, cuando está multiplicado por el coeficiente de A, ¿falta Oh, otro se coeficiente me o borró no? el N. Se Eso. me borró el N, ese. Sí, es que ahí cuando estuve borrando se me había borrado, pero ese me había acordado. Gracias. En este, para el FDA, ¿cómo debo dividir para obtener un F no sesgado? ¿Cuál es la fuente de error apropiada, se dice? El cuadrado medio de la interacción, ¿o no? Dividido por el cuadrado medio de la interacción. Exactamente. Voy a borrar este de aquí, total lo tienen grabado para tener un poquito más de espacio. Voy a borrar ese. Debo yo dividir por el cuadrado medio de la interacción porque es el único término aquí que contiene todo lo que está en el numerador, excepto por el factor que yo deseo someter a prueba, por la contribución a la varianza de ese factor solamente. Si yo utilizo el default que tienen la mayoría de los software y programas que por default, por descarte, usan el residual para someter a prueba todas las hipótesis, lo mismo que tienen para el diseño anidado, que utilizan el residual para todas las hipótesis sin respetar la estructura anidada. Si yo lo hago en este caso, lo que voy a obtener primero es un valor de F que se dice sesgado. ¿Por qué sesgado? Y tiene un factor confounding. Porque cuando yo aumento la varianza debido a la interacción, si yo utilizo el residual, voy a tener un F equivocado, voy a usar otro color. Estoy hablando de si yo hiciera un F de A de esta manera, ahí, usando el residual, yo voy a tener que si aumenta la interacción, la voy a confundir con un efecto de A. Entonces no puedo yo utilizar ese residual directamente, por una parte. Y en segundo lugar, voy a tener una especie de pseudo replicación, en el sentido de que cuando yo hago esto de aquí, mi F va a tener A menos 1 grado de libertad y AB en el numerador y AB por N menos 1 grado de libertad en el denominador. ¿Ok? En circunstancias que la prueba correcta tiene como grados de libertad solamente A menos 1 en el denominador y B menos 1 por A menos 1 en el denominador. Esto puede ser súper dramática la diferencia, súper dramática toda vez que yo tengo pocos niveles de B. Si tengo muy poquitos niveles de B, por ejemplo, tengo 3 niveles de B y A, supongamos que A es igual a 2, que B es igual a 3, para decir que elegí al azar al menos 3 niveles. Entonces esto va a ser 2 menos 1 igual 1, esto va a ser 3 menos 1 igual 2, esto va a ser igual a 2, y esto de aquí va a ser 2 por 3 es 6 y un cierto número de replicación al interior. Digamos que sean 6 menos 1. 2 por 3, 6, 6 por 5, 30. ¿Está? Entonces aquí, suponiendo que n igual a 6. ¿Está? Entonces, en el caso de que yo lo haga equivocadamente, este caso de aquí, mi F va a aparecer con, voy a usar, perdón, este color que estaba usando aquí. Mi F, este F va a aparecer con
1 y 30 grados de libertad. Si lo hago como debe ser, de manera correcta, el F correcto va a tener solamente 1, este F va a tener 1 y 2 grados de libertad. Fíjense lo dramático. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Por eso es que normalmente cuando llegan investigadores y estudiantes particularmente de 296 o estudiantes de doctorado en tesis y me dicen hice un diseño con este factor aleatorio con 3 niveles, normalmente salen llorando de mi oficina. ¿Qué quieren que les diga? Porque el poder es bajísimo con el que uno resulta cuando tiene esta combinatoria. Cuesta muchas veces entenderlo, cómo cambia tanto el poder, pero la manera de entender por qué tiene ese efecto tan grande es precisamente porque si B es efectivamente un factor aleatorio, yo estoy tratando de estimar una varianza a partir de apenas 3 niveles. Estoy calculando varianza con 3 observaciones, a eso equivale. Y yo si quiero evaluar si el factor es significativo a través de esa variabilidad producida por el otro factor, por ejemplo, a través de sitios, a través de condiciones ambientales, etc., entonces tengo que tener una buena representación de esos sitios o condición ambiental que me permita generalizar. Entonces, cuando yo tengo diseños mixtos, hay que preocuparse de tener suficientes niveles del otro factor para poder tener pruebas, en el caso de que no haya interacción significativa, porque si no, no es de mucho interés, para poder tener pruebas para el factor principal que tengan suficiente poder. ¿Ok? Si yo hago el estudio y la interacción es significativa, yo ya respondí en gran parte la pregunta. Hay un efecto del factor que varía, del factor A fijo, que varía a través del espacio o varía a través de los sitios. Y esa es la conclusión principal. Si el problema viene cuando tengo pocos niveles y cuando la evidencia sugiere de que no hay variabilidad, que no hay interacción, es decir, que no hay variabilidad en el efecto del factor a través de los sitios y entonces yo quiero, y es de interés primario, evaluar ese efecto principal y ahora tengo muy poco poder. Entonces hay que tener esto presente cuando tengan factores aleatorios. ¿Preguntas? Sí, profe. Mi pregunta es sobre... ¿cuál era mi pregunta? Sobre cómo plantear las hipótesis en estos casos. Y supongo que es una duda que no resolví cuando vimos Sí, la a ver, nueva sí, la forma como las planteamos es muy simétrica a lo que yo les mostraba. Tengo hipótesis para cada factor principal, con la salvedad de que la manera de visualizarlo aquí, el factor aleatorio, es si existe una contribución significativa a la varianza en la variable respuesta debida a ese factor. ¿Ya? Si estoy analizando un atributo fenotípico de una determinada especie y cómo responde a una administración de un tratamiento fijo, la hipótesis del tratamiento fijo es la típica, si existe o no diferencia entre los niveles. La hipótesis del factor aleatorio se formula mejor en términos de si la respuesta varía, la contribución, el factor sitio contribuye significativamente a la varianza observada en la variable respuesta. Y la interacción se puede formular igual en términos de dependencia o no. Pero en este caso también la interpretación es si el efecto del factor es igual, dice mucha gente a través de los sitios. Nunca es exactamente igual, pero con igual uno se refiere a de que no hay tanta variabilidad en el efecto del depredador a través de los sitios.
¿Se entiende? O del genotipo. El genotipo es relativamente, su respuesta es relativamente similar a través de todos los sitios. ¿Te ayuda eso, no? Sí, gracias, profe. Ok, como teníamos, a ver, déjame ver, aquí. Teníamos modelos mixtos, también tenemos modelos 2 de análisis de varianza, en donde el factor A y B son aleatorios, y yo les decía, los ejemplos son un poquitito menos, o bastante menos, porque sobre todo en la parte experimental, porque en la parte experimental es mucho más difícil pensar en experimentos en donde yo combino dos factores aleatorios, sin ninguno fijo. Si hay uno solo fijo y dos, tres aleatorios, entonces pasa a ser un modelo mixto. ¿Okay? Tener más de un factor aleatorio es común. Me gustó. Ahí había una pregunta de si la hipótesis se puede como aditividad entre los efectos de los factores A y B. Se puede, sí, o sea, es que hay aditividad, pero cuesta interpretarlo un poco así, porque uno dice, bueno, pero esta aditividad se refiere más bien a la formulación de un efecto. Pero si yo grafico, aunque el factor sea aleatorio, nuevamente debe haber ese paralelismo de las líneas. Entonces, si el efecto A tiene determinada magnitud en el sitio 1, debería tener esa misma magnitud y dirección en el sitio 20 y en el sitio 22, porque eso es lo que estoy evaluando, que ese efecto sea general en todas partes. Claro, Si el profe, efecto varía, sí, dale. no, sí que yo estaba hablando de cómo plantear la hipótesis nula. Yo estaba planteando cómo plantear, o sea, estaba diciendo cómo plantear la hipótesis nula de la interacción. Sí, pero se puede plantear para los casos de modelos mixtos como si son aditivos o no, pero no es mejor, o sea, es falta de aditividad igual en el efecto de un factor a través de los niveles del otro. Pero cuesta más visualizarlo porque yo no tengo efectos que me interese ver como si el efecto fuera aditivo. Pero cuando es aleatorio sigue siendo una evaluación de si el efecto del factor A es el mismo a través de todos los sitios, es decir, a través de todos los niveles que seleccioné del factor B. ¿Se entiende, Ayun? No sé Claro. si era eso. ¿Sí? Está. Y, Pero profe, este otra concepto de aditividad, perdón, es un poquitito más difícil de visualizar cuando el otro factor es aleatorio. Dale. sí, un break cortito. Oye, ¿y me dejáis terminar el aleatorio? ¿Aleatorio? Obvio. O sea, también Ya, depende si los estudiantes quieren o no un break. Yo solamente sí. ¿Quieren un break ahora o terminamos con el aleatorio para después seguir con los diseños factoriales de 3, 4 y 5 vías? ¿Recreo ahora? Sí, por ¿Break? favor. Ya, break. Ya, ¿a qué hora volvemos, a John? ¿Cuántos minutitos dice? ¿10, 15? No, 10, 15, ustedes decidan. Ya, ¿Qué demos hora 10. es? Son un cuarto para las 6. Hasta las 6. Ya, ok. Alcanzamos a terminar. Está. Ya, ok. Nos vemos a las 6. Ok. La parte está re entretenida. Miren, estábamos viendo los análisis de varianza para diseños mixtos y dijimos si hay un mixto, ¿por qué no va a haber entonces también un diseñito, es decir, un análisis de varianza para lo que denominamos modelo 2 con A y B aleatorio? ¿Tá? En estos casos, nuestra fuente de variación va a ser factor A, factor B, factor A por B y un error o residual. Nuevamente, los grados de libertad son iguales a como los vimos para todos los diseños factoriales.
A menos 1 por B menos 1, AB por N menos 1. ¿Está? Y lo mismo va a ser con las sumas de cuadrados, los cuadrados medios, así que vamos a poner aquí los cuadrados medios de A, cuadrados medios de B, cuadrados medios de la interacción A por B y un cuadrado medio del error o residual. Los cuadrados medios esperados para esto, aquí nosotros sabemos que aquí sabemos que el cuadrado medio, perdón, el residual siempre va a ser una varianza y esa varianza se propaga a todos los niveles, no voy a tener menos error que el error en mi instrumento de medición. La interacción entre un factor aleatorio con otro aleatorio, ¿cómo es? Aleatoria. Aleatoria, así es que esto necesariamente es una varianza, ya que si no tengo todos los niveles de A de interés, ni todos los niveles de B de interés, de ninguna manera puedo tener toda la interacción, todas las combinatorias. B es un factor aleatorio y el coeficiente va a ser NA. La pregunta es, ¿se contamina o no por la interacción? Es decir, aparece aquí un término de interacción en el cuadrado medio de B. ¿Sí o no? Sí, Tomo votos. en Sí, los dos, dice María. en los dos factores. En las dos. Mire, y se tiró a los dos al tiro. O sea, tú dices que aquí, si yo pongo NB por la varianza de A, que aquí en estos dos aparece la interacción. ¿Eso es? Ahí. Así es, pues, así es, efectivamente, porque siguiendo con nuestra lógica, si nosotros deseamos calcular la contribución a la varianza debida al factor B, para eso yo tengo que promediar a través del otro factor, que es A, y A es aleatorio, no tengo todos los niveles, entonces tengo una varianza, allí un error, si quieren, adicional, de manera de que hay una contribución. También se puede pensar como que en esta interacción, en esta varianza de aquí, la varianza no solamente de la interacción, no solamente se debe a que B es aleatorio, sino que también A es aleatorio. Entonces aquí hay una interacción de varianzas, si ustedes quieren. Entonces, ahora los F, las pruebas de hipótesis sobre si estos componentes de varianza son o no distintos de cero, el F de la interacción entre estos factores aleatorios A por B va a ser algo así, ¿verdad? Y obviamente divido por el residual. Entonces, cuadrado medio AB dividido por el cuadrado medio del error. Para este otro, el factor B, ¿cuál fuente de error debería usar? La interacción. La interacción, ¿sí? Y esto... Más nada, ahí, ¿sí? Entonces este va a ser el cuadrado medio de B dividido por el cuadrado medio AB. Y para este de A va a ser igual, ¿verdad? El cuadrado medio de A dividido por el cuadrado medio de AB. ¿Ok? Entonces cambia la forma, la prueba, la fuente de error apropiado para estos diseños factoriales dependiendo de si los factores son fijos o aleatorios. Si es modelo 1,
entonces utilizo el residual para todas las pruebas de hipótesis de interés. Si es modelo 2, en el caso de 2 vías, voy a usar la interacción como fuente de error para los 2 efectos principales y el residual para evaluar la interacción. Entonces ese es el orden. Lo que les quería mostrar es ahora un ejemplo de un diseño. ¿Sí? ¿Sí, sí? Como siguiendo en la línea de lo que conversamos hace un rato, ¿Ya? en este caso, como que tiene poco poder si es que yo en mi diseño incluyo un bajo número de niveles. Exactamente. Así Entonces, es. no hay formas de, teniendo diseños de modelo 2, aleatorios completamente, aumentar el poder de nuestro diseño experimental. Si son aleatorios completamente, uno podría pensar en, mira, yo en general en diseños factoriales, aunque aparece en algunos libros de texto, la idea de poder agrupar, como lo habíamos mencionado en los diseños anidados, toda vez que no haya un interés en los componentes de varianza. Se presenta el mismo problema cuando son aleatorios, el mismo problema que con los anidados, que uno podría terminar con re poco poder. Y hay algunas recomendaciones cuando uno encuentra que la interacción no es significativa. Si la interacción no es significativa, dicen, bueno, ahí significa que no hay una interacción y uno puede usar el residual agrupado, ¿no? A través de la interacción. Pero eso tiene el problema de pensar de que efectivamente uno no ha cometido un error tipo 2 y que esa contribución de la interacción es realmente 0 y no sea que no la pude detectar como significativa. Yo en general no recomiendo agrupar diseños factoriales. Yo creo que si el diseño se hizo para evaluar el efecto de los factores y sus combinatorias, uno no debe agrupar, porque el error de agrupar, sobre todo cuando son fijos, es muy grande. Porque yo si estoy cometiendo un error tipo 2, ahora estoy agrupando factores que pueden ser niveles que son cualitativamente distintos en el caso de diseños mixtos. Tengo efectos agrupados con la interacción, no voy a tener efectos agrupados con componentes de varianza. Entonces yo digo aquí, mejor es pensar en los diseños de este tipo antes y tratar de aumentar el número de niveles que selecciono de cada factor, aún potencialmente a costa de disminuir la replicación al interior. O sea, en este caso es mejor tener más sitios, pero aunque tenga yo que disminuir esa replicación al interior de cada sitio, por ejemplo. ¿Sí? En general les mencionaba, yo no tengo muchos ejemplos de diseño de factoriales para modelo 2, donde todos los factores son aleatorios. No son tan comunes. Tengo que ir y buscar un buen ejemplo. ¿Sí? ¿Más preguntas? Ok, les voy vamos a pasar a mostrarles un ejemplito de diseños de 3 vías. No existe una limitación al número de factores que yo puedo incorporar en un experimento. Entonces hay diseños factoriales de 2, de 3, de 4 vías. Y les voy a mostrar un diseño factoriales de 3 vías, que es el siguiente, y viene de un ejemplo de verdad. A ver, aquí. Viene de un ejemplo de verdad que apareció publicado en la revista Nature, en donde se estaba evaluando el porcentaje de apoptosis. ¿Okay? Todos saben lo que es apoptosis, ¿verdad? ¿Aló? ¿Todos saben? Sí. ¿Sí? Bueno, espero que sí, ¿no? La muerte celular programada.
Entonces, lo que hicieron estos investigadores en un estudio fue tener células normales, células transformadas. ¿De qué manera? Tipo cancerígenas. ¿Ah? Y a esas células las trataron con un segmento de ADN viral. Perdón, este era sin ADN viral y esto era con ADN, un pedacito de ADN de un virus. Y lo que ellos veían como parte de este tratamiento era que cuando las células, este me lo voy a poner con otro color mejor, este es con ADN viral. Y esto era un análisis, ¿verdad?, de 2 vías, y era si las células eran normales, el porcentaje de apoptosis era similar con este tratamiento, esta modificación de ese segmento del ADN de las células. Ups, no sé por qué de repente se me cierra, a ver, acá. Era similar entre las células normales y las células transformadas. ¿Okay? Era similar. Pero cuando, o sea, en células que no se les modificaba ese segmento de ADN, mientras que si se modificaba, la apoptosis, la muerte celular programada, aumentaba y aumentaba solamente en las células transformadas. Es decir, esto era una interacción, ¿verdad?, entre 2 factores. ¿Okay? Y esto, por supuesto, les valió, creo, un paper en Nature. Pero tiempo después dijeron, ¿saben qué? Queremos saber si esto, ¿cuál es el mediador de este efecto? ¿Por qué hay una transformación? Y sabían que esta modificación del ADN tenía algo que ver con la presencia de una fosfatasa en el medio, o algo así, una proteína. Entonces evaluaron, repitieron el mismo tipo de experimento, pero lo repitieron bajo 2 condiciones distintas. Una era más esta PP2F, que me acuerdo que creo que era proteína fosfatasa, algo estoy tocando y se me desaparece la pantalla, el zoom, ahí. Y repitieron lo mismo en ausencia del PP2F. De manera de que ahora tenían un factor que era si la célula era normal o era una célula transformada. Esto era, por decir, tipo de célula. Tenían un factor con y sin modificación o cambio de un segmento del ADN viral. Este factor ADN, vamos a poner, no ADN, ADN, ok. Este claramente fijo, este fijo, y ahora tenían un tercer factor, ¿verdad? Que era la presencia o no de PP2F. No recuerdo por qué se llama PP2F, pero entiendo que es una proteína, una fosfatasa o algo así presente en el medio de cultivo externo. De manera de que se transformó ahora en un estudio, este también es fijo obviamente, en un estudio de 3 factores a la vez, todos están representados por presencia y ausencia, y lo que encontraron como resultado de este estudio era que cuando no había la transformación por el ADN viral, esto eran células normales y transformadas, tenían ese efecto, pero cuando tenían sin el medio, no veían ningún efecto sobre el porcentaje de apoptosis. Entonces, el estudio aquí demostraba que un factor crítico de esta transformación o un mecanismo tenía que ver con esa interacción con el medio, con la presencia o no de esta fosfatasa. Y esto fue, por supuesto, otro paper en Nature, del mismo grupo de autores. Esta es la manera como nosotros representamos ahora en gráficos de interacción la interacción entre 3 factores.
en donde yo represento al interior de mi gráfico de interacción la interacción de dos de los factores, y a través de gráficos, que si tengo 3 niveles tendría que hacer 3 de estas figuras, a través de estos paneles yo represento el tercer nivel, que en este caso es la fosfatasa. ¿Cómo evalúo la existencia de interacción? La existencia de interacción entre los niveles al interior la evalúo igual que antes, a través de ver si estas líneas son o no son paralelas. Y aquí claramente hay una interacción muy fuerte. Y la interacción con el tercer nivel que tengo ahora a través de los paneles, la evalúo a través de ver si hay un cambio en la forma de estas curvas a través de los paneles. Por ejemplo, si no hubiera interacción con fosfatasa, la curva debería verse así, ¿ok? Eso indicaría de que hay una interacción entre el tipo de célula y este factor ADN, pero no interacción con fosfatasa. Pero el resultado que les valió el paper es que efectivamente sí hay una interacción con la fosfatasa porque cambia la forma de la interacción. Entonces, estos gráficos de interacción siguen interpretándose de manera similar a como lo hacíamos con los dos niveles, pero requiero múltiples gráficos. Les insisto, muchas veces los autores no presentan estas figuras y presentan otras, pero siempre es recomendable graficarlos y graficarlos de distintas maneras, porque aunque no lo crean, ayuda a la interpretación. No cambian nada. Si las curvas son no paralelas cuando grafico normal y transformadas con el eje X versus las rayitas para el ADN, y pongo aquí ADN viral, y en las rayitas pongo el ADN o la fosfatasa, nada cambia del resultado, pero sí mi capacidad de interpretarlo. Y créanme, a veces uno dice, eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que disminuye, qué sé yo, la apoptosis cuando yo la tengo, la fosfatasa. Entonces, siempre es recomendable, si a ustedes les cuesta interpretar lo que sucede con los resultados, el cambiar el orden de los gráficos y poner a veces el factor que tenían a través de los paneles, ponerlo al interior de los paneles. Como les digo, no es que cambie el resultado, sino que ayuda a la interpretación. Bueno, en este tipo de factores, ¿cómo los analizamos los de 3 niveles? Si nuevamente podemos tener modelo 1, que significa A, B y C fijos. ¿Ok? Entonces voy a tener como fuente de variación en estos, tengo el factor A, el factor B, el factor C. Tienen que ir por si acaso al pizarrón. ¿Así están viendo todo el pizarrón? Sergio Pizarrón. Sí, profe. Perfecto. Luego voy a tener todas las interacciones que se dice aquí son de primer orden. La interacción de primer orden son aquellas que involucran a dos factores. Voy a tener A por B, A por C y luego B por C. Y voy a tener la interacción de segundo orden, que va a ser A por B por C. En este caso, si el ADN viral interactúa con el tipo de célula y con el medio. Y pareciera de la figura de que hay una interacción de segundo orden. Y voy a tener en estos diseños un residual, porque debo tener replicación al interior de cada combinatoria. Los grados de libertad aquí son A-1, B-1, C-1. Esto es A-1 por B-1. Esto es A-1 por C-1. Esto es B-1 por C-1. Esto es A-1 por B-1 por C-1. Y esto es ABC por N, la replicación de cada combinatoria menos 1. Sumas de cuadrados, cuadrados medios se calculan igual a como lo hacíamos con el de 2 vías, y lo que va a cambiar aquí son los cuadrados medios esperados.
Si A, B y C son fijos, las interacciones de primer orden necesariamente son fijas, y lo otro que necesariamente ocurre es que el último factor en esta análisis debe ser replicación para algún nivel superior, de manera de que es una varianza. Si tengo todos los niveles de A, B y C, entonces también voy a tener todos los niveles de la interacción de segundo orden. Entonces esto va a ser N por T, A, B, C. ¿Ok? El efecto de A, B, C. Para la interacción de primer orden de B con C, la pregunta es, ¿se contamina con la interacción de segundo orden? ¿Sí o no? Esto va a ser un efecto también, recuerden, el efecto de T, B, C, N, A. ¿Sí? ¿Se contamina por la interacción de segundo orden? ¿No? No. Porque si tengo que calcular la interacción de B por C, yo voy a promediar a través de los niveles de A, y A es fijo. Entonces no tengo una contribución adicional a la varianza. Luego la interacción AC también va a ser una interacción fija AC, y esto va a ser NB, y esto va a ser igual, la interacción de AB es fija, y esto va a ser NC. El efecto principal, igual, el efecto principal de C es fijo. Para calcular el efecto C tengo que promediar a través de los niveles de A y de B, ¿sí? Pero A y B son fijos, de manera que no se contamina, y esto va a ser NAB, ¿ok? Y lo mismo para el caso de el factor B, que es fijo, y esto va a ser NAC, y lo mismo para el factor A, que es fijo, y esto va a ser NBC, ¿ok? En estos casos es siempre útil simplemente utilizar las letras para los factores y después recordar a qué se deben, que si yo, A es ADN, B es tipo de célula, ¿tá? C era fosfatasa, el medio. ¿Okay? ¿Por qué me conviene hacerlo así? Porque si ustedes se fijan, los coeficientes son muy fáciles de obtener, porque el coeficiente, que en general se usa con letras minúsculas, y el nombre del factor con mayúscula en este tipo de diseño, yo lo que quiero es tener todas las letras de los niveles. Entonces, en todos los casos tengo que tener ABC. Entonces aquí yo tengo la interacción BC, me falta la A, la interacción AC me falta la B, la AB me falta la C me falta la B, etc. ¿tá? Los F, entonces, aquí, las pruebas de hipótesis van a ser todas exactamente iguales. Cuadrado medio de A dividido por el cuadrado medio del error, etc. ¿Ok? ¿Se ve? ¿Alguien tiene dudas de cómo son las pruebas de hipótesis? Digamos los F. ¿Mm? Se Está entiende muy claro, clarito. ¿no? Ya, perfecto, porque así no tengo que ocupar tanto espacio y vamos a ver un caso más entretenido. Supongamos que ahora este estudio es de otro tipo. No sé cómo va a llevar el estudio de ADN y tipo de célula a terreno para usar el sitio, pero digamos que aquí yo estoy viendo como factor A, estoy manipulando un competidor. ¿Ok? Y en factor B estoy manipulando un tamaño corporal. Tengo chicos, medianos y grandes, de individuos de mi especie de interés. Entonces estoy viendo el efecto de un competidor sobre los distintos tamaños de mi especie objetivo. Y le saco o le pongo un competidor que, por ejemplo, puede ser una planta, y estas pueden ser especies de planta, y el tamaño son plantas chicas, medianas y grandes, y cómo varía el efecto de la competencia con esa especie competidora.
Y yo ahora deseo generalizar este efecto, porque por ejemplo podría ser que el competidor es una especie exótica y quiero saber cuánto de cómo va a ser la respuesta y la capacidad de coexistir de mi especie nativa que estoy observando en presencia de ese competidor y cómo va a ser el efecto en plántulas de distintos estados, si quieren. CW podrían ser estados. Y deseo verlo a través del factor C, que es sitios seleccionados al azar. Entonces tengo A y B fijo y C aleatorio. ¿Tá? Grados de libertad siguen igual, cuadrados medios, pero sumas de cuadrados igual, cuadrados medios igual. ¿Tá? ¿Qué es lo que va a cambiar? Un poquitito son los cuadrados medios esperados. Entonces el residual sigue siendo el mismo, es una varianza debido a las réplicas de este estudio que yo tengo dentro de cada sitio para mi experimento de competencia. Y ahora, la interacción entre un factor fijo con otro fijo y uno aleatorio, ¿cómo es? ¿Fija o aleatoria? Aleatoria. Aleatoria. Me gustó esa respuesta rápida, segura. ¿Alguien tiene dudas de por qué es aleatoria? Es súper simple, recuerden, porque si yo no tengo todos los niveles de este factor C, no puedo tener todas las combinatorias de A, B y C. Porque no, me faltan combinatorias de interés, me faltan sitios en que repetir el experimento. Perfecto, enseguida el factor, la interacción BC, B es fijo, C es aleatorio. ¿Cómo sería la interacción? También aleatoria. Perfecto, BC entonces una varianza y aquí esto debería ser NA. Y la pregunta, ustedes ya la saben, ¿se contamina o no por la interacción de ABC? Sí. Sí, tengo un sí. ¿Tengo algún no? ¿No? ¿Por qué se contaminaría? Ahora, ¿Qué tengo que hacer para calcular BC? Tengo que promediar a través de A A, y A es, es fijo, así que no se contamina. entonces no se contamina. ¿Sí? Porque yo para Ujú. calcular BC tengo condiciones BC con cada nivel de A, Ujú. pero A es fijo, entonces no se contamina. ¿tá? Entonces alguien que pregunte, si no entiende la lógica, la interacción A por C, ¿fija o aleatoria? Aleatoria, pero tampoco se contamina. Ya, NB. Y tampoco se va a contaminar. La interacción A por B, ¿cómo Fija. es? ¿Fija o aleatoria? Fija. Entonces esto va a ser T a B al cuadrado por NC. ¿Se contamina o no con la interacción? Sí. La interacción con C. En este caso sí, ¿verdad? Se contamina con ABC. Me va a faltar aquí un espacio para el coeficiente. Eso. ¿Por qué? Porque para calcular AB yo promedio a través de C y tengo un subconjunto de todos los sitios posibles en donde yo repito el estudio. C es mi factor aleatorio, ¿verdad? Sí, C es el aleatorio, de manera de que esto es la varianza debida a C. Y esto va a ser NAB. ¿Se contamina o no con la interacción? No. No se contamina porque tanto A como B son Ujú. fijos de manera que no contribuyen. B es un factor fijo, así es que esto es B y esto es NaC más. ¿Se contamina o no se contamina? Se contamina con las dos. Ajá. ¿Y con qué? ¿Con qué se contamina?
¿Por qué? Con las dos interacciones. Se contamina con ABC, se contamina con BC. Con ABC. ¿Ya? Mm, ¿Alguien más? ¿Alguien que se le ocurra, a ver, que nos pueda ayudar? tengo que... Voy a usar C para calcular ese efecto. Tengo que promediar a través de C. Y C es aleatorio. Entonces, Se va a contaminar por la interacción con el factor aleatorio. En otras palabras, yo tengo aquí en la interacción en la interacción de este factor con el factor C, tengo la varianza que contribuye a la variabilidad en esta fuente de variación, ¿sí? Entonces, este de aquí se contamina por la interacción de B con C, y esto va a ser NA. Y para este de aquí arriba voy a tener NAC por T al cuadrado de A, y se va a contaminar ahora para calcular A. Yo tengo que promediar a través de B, pero B es fijo, y tengo que promediar a través de C, que C es aleatorio, de manera que se contamina con la variabilidad que yo observo en A través de los niveles de C, ¿sí? Entonces esto debería ser AC, N, B. ¿Está muy chiquitito? ¿Lo alcanzan a ver? sí. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿y por qué no se contamina con la interacción ABC? No se contamina con la interacción ABC. ¿Por qué no se contamina por ABC? Porque en A, B y C, esa interacción de segundo orden, lo único que contribuye a varianza es C. Ni A ni B contribuyen. ¿Sí? Ya. Entonces, la varianza es cuando yo trato ahora de promediar A través de C, y esa está en la interacción de A con C. Es un poquitito la manera de visualizar eso. Entonces aquí, mis F's ahora, ojo, les advierto, esta es como la mayoría de los estadísticos han acordado cómo interpretar estos cuadrados medios esperados. Pero para bien o para mal, no es la única manera. Hay maneras distintas de interpretarlo que yo se los voy a mencionar al final, si alcanzamos a ver un poquitito de modelos lineales generalizados. Ok, ¿cómo calculo ahora un F? El F de la interacción. Conviene muchas veces en estos diseños partir de abajo hacia arriba. Claramente que voy a dividir esto por eso, ¿verdad? Entonces yo voy a tener el cuadrado medio de ABC dividido por el cuadrado medio del error. Ahí este es facilito. El F de B por C va a ser el cuadrado medio de B por C dividido por el cuadrado medio del error. ¿Sí? Para este va a ser que es A por C, va a ser el cuadrado medio de AC dividido también por el cuadrado medio del error. Pero para la interacción fija, que es la interacción AB, va a ser el cuadrado medio AB dividido por el cuadrado medio de el ABC. cuadrado medio ABC. Para el factor aleatorio C, va a ser el cuadrado medio de C dividido por el cuadrado medio del error. ¿Tá? Y para la prueba de hipótesis de B va a ser, ¿qué cosa? El Cuadrado cuadrado medio de medio de B dividido por el cuadrado medio de la interacción entre
B y C. B y C, exactamente. Y para el f de A va a ser el cuadrado medio de A dividido por el cuadrado medio de AC. Entonces, las pruebas de hipótesis van cambiando dependiendo de la forma de estos cuadrados medios esperados, porque me dicen qué componentes estiman los cuadrados medios. Recuerden que esto de aquí para allá es el fijo y este de acá es el modelo mixto. ¿Sí? ¿Qué hora es? Estamos pasados ya en la hora Jun, ¿no? 20 minutos. Sí, pasadísimo. Entonces, pucha la Jun. Oye, es que entonces van a tener la fortuna de ver las otras combinatorias mañana en el práctico. Y van a ver cuando haya 2 aleatorios y 1 fijo y el modelo 2 de análisis de varianza en donde el factor A, B y C son aleatorios. Al igual que como el caso de 2 vías, son mucho menos los ejemplos de diseño de 3 vías en donde todos los factores son aleatorios. Es muchísimo más común que hayan modelos mixtos a modelos aleatorios. ¿Preguntas antes de que cerremos? No. ¿Estamos? Ya pues chicos, que disfruten el práctico mañana. Nos vemos. Descansen un poquitito. Bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao.